Nuevamente que nos tome esta llamada. Marwan Soto Antaki es escritor, experto en política de Medio Oriente, colaborador semanal en el diario Milenio. De hecho, me parece que hoy o mañana sale su columna semanal y le agradecemos enormemente que nos acepte conversar nuevamente con nosotros justamente para analizar pues esta información sobre el acuerdo de paz entre Irán e Israel que disminuye las tensiones en Medio Oriente. Marwan, muy buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tienes razón, sale mañana sobre este tema. Hoy Perfecto. salió en Letras Libres sobre lo mismo. Perfecto, pues no sé si más bien a partiendo de estos textos que escribiste, Marwan, ¿cómo estás analizando lo que ocurrió y en la intervención de Estados Unidos y el acuerdo de paz que parece que contó con un protagonismo importante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al menos así lo hace parecer él, pero cómo quedan en particular las relaciones Israel-Irán después de pues esta cruce de militar lanzándose misiles mutuamente? A ver, voy con lo último. Queda la relación entre ambos países con prácticamente la misma estructura que se tenía hace 3 semanas, 2 semanas antes del intercambio, pero en condiciones infinitamente más frágiles. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que ambos lados se declaran ganadores de lo que cada quien para sus propios intereses pueda llegar a asumir, con aún mayor desconfianza de la que existía antes, con al mismo tiempo ciertas dudas para la comunidad internacional de en qué terreno nos terminamos por meter justamente a partir de la intervención de Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que en un inicio de la intervención de Estados Unidos, la misma Casa Blanca había dicho que no le interesaba participar, fue Claro. cambiando conforme veía que los intereses se podían capitalizar, es decir, conforme incluso los avances de las fuerzas de defensa israelíes le daban más resultados que los que la misma Casa Blanca asumía que iban a ser posibles. Trump decide que es momento de aprovechar la oportunidad para tratar de llevarse un pedazo de pastel y termina por entonces sí hacer lo que no había hecho, que era mandar estos bombardeos con las bombas de penetración que ya habían sido solicitados por Israel en otras muchas ocasiones, ahora para terminar de llevar estos ataques en 3 posiciones, instalaciones nucleares de Irán, que a postre terminan por permitir que Trump afirmase que había destruido completamente el programa atómico nuclear. Después de eso viene entonces la respuesta por parte de Irán en una base de Qatar que al final nos recuerda otro episodio en 2020 cuando asesina a Estados Unidos en su primer mandato. Donald Trump manda a asesinar a Qasem Soleimani, el segundo hombre fuerte del régimen de los ayatolás, el arquitecto de toda la estrategia de proxies, Hezbollah, intervención en Siria, etcétera. Y lo que hace en ese momento Irán es atacar esta base en Irak de Estados Unidos y con eso se dan las cuentas por saldadas, ¿no? Aparentando que se había resuelto ya algo y que habían quedado entonces algún tipo de represalia y demás. ¿En qué estado están ahora las cosas después de que ya se dio a conocer a la tarde nuestra en América lo que desde el día anterior ya había empezado a circular en ciertos canales medio orientales, que por un lado el material atómico enriquecido nadie sabía dónde estaba, que las instalaciones de Fordow, donde eran necesarias para su destrucción subterránea, las zonas de penetración, había recibido daños no necesariamente determinantes, Exactamente. donde al parecer también este programa atómico iraní en realidad había solamente sido afectado por unos meses, de manera que el retraso es de unos meses nada más. Al mismo tiempo, y eso tiene que ver con las relaciones entre Irán e Israel, resulta que como nunca Irán asume a partir de lo que ha ocurrido para sus propios intereses que tiene cada vez más la necesidad de reactivar este programa iraní abiertamente con cualquier tipo de distancia. De hecho, ya se declaró hoy en la mañana, como por ejemplo la Agencia Atómica Internacional, que le podría al final dar algún tipo de supervisión. Es decir, no se sabe el material atómico, sigue la intención del programa atómico iraní, lo cual definitivamente no es buena noticia. Netanyahu dice que logró un triunfo, el Ayatollah Khamenei dice que logró un triunfo, Trump dice que logró la paz mundial y que entonces ya se va a tranquilizar a partir de un cese al fuego, que no es un acuerdo de paz, es un cese al fuego, ni siquiera es una tregua con un objetivo, es una pausa en las hostilidades que vienen desde hace muchísimo tiempo, que vienen desde hace muchísimas décadas y que vuelven un poco a su condición normal, pero insisto, con mucha mayor desconfianza. Exactamente. Entonces, en realidad, como dices, prácticamente no fue una intervención decisiva ni de Israel. A lo mejor debilitó ciertas Sin duda. capacidades militares de Irán, por ejemplo, misiles
su escudo antimisiles u otros aspectos técnicos, pero sigue su programa militar, nuclear, que era el punto central de justificación del ataque de Israel inicialmente. Sí, al mismo tiempo que sí hubo una inflamación de la retórica por ambas partes, ¿no? Claro, Si bien para el gobierno de los ayatolas, el régimen de Teherán, la mera existencia del Estado de Israel es, y perdón por repetir la palabra, una amenaza existencial, y eso está declarado desde el inicio de la ascensión de la Revolución Islámica en 79. Eh, por otro lado, tampoco hay una del lado israelí tampoco ha habido una contención a lo largo de estos días, lo cual permitió que abiertamente se planteara, se pusiera sobre la mesa, rompiendo algunos de los tabúes regionales que afectan a la comunidad internacional, la amenaza de un cambio de régimen que también estuvo claro. dentro de la retórica de la Casa Blanca, yendo y viniendo. O sea, hoy si la Casa Blanca, creo que ya pusieron algo, no dijeron, no, no nos interesa. Antier decían que sí les interesaba, hace 4 días que sí les interesaba, hace 7 días que no les interesaba. Bueno, ese nivel de inestabilidad adolescente al final refleja el tipo de humores que predominan las acciones Así de la es. Casa Blanca sin ninguna vista a largo plazo. Aunque Marwan, me parece, si entiendo bien la intención, el objetivo de un cambio de régimen ya implicaría una intervención militar directa, como es decir, como fue la invasión a Irak que derrocó a Saddam Hussein, y eso es, me parece mucho más difícil de alcanzar que solamente bombardear unas instalaciones Infinitamente. De militares. hecho, no tenía ningún pies ni, no tenía pies ni cabeza porque de entrada no existen las estructuras para eso. Los riesgos son muy altos, como Claro, efectivamente dices, el caso de Irak, ¿no? No tienen un sentido porque incluso a diferencia de lo que sí llegaba a ocurrir en Irak, que salió evidentemente pésimo, ¿no? Tampoco existen oposiciones claras, no existe al interior, al exterior, ahí en las diásporas, pero no son en realidad relevantes ni tienen como que el apoyo social para eso, las fracturas al interior de las guardias revolucionarias, que son al final el poder de facto en el caso del régimen iraní junto con el ayatollah, pues en realidad están acostumbradas a su supervivencia y se podrían modificar con el tiempo, aunque sí, claramente desde 2020 han tenido ciertas fracturas que las hacen difíciles los reemplazos, pero el simple hecho de ponerlos sobre la mesa ya es riesgoso. El problema es que no nos estamos acostumbrando un poco. Es como la lógica de redes sociales, ¿no? Donde la gente está acostumbrada a poder decir cualquier barbaridad porque no hay consecuencias. Bueno, claro. cuando nos metemos en este tipo de asuntos, sí, sí llega a haber consecuencias. Entonces, por eso es mejor la contención en algunos momentos, porque luego las cosas no salen como uno dice, o peor, sí salen como uno dice, ¿no? En el caso de la postura de la Casa Blanca, aquí la parte que podría ser un poco preocupante es que si bien se logra, y eso sí hay que verlo como un positivo, se logra contener las hostilidades de las dos partes. Eso es un hecho. Se ha logrado hasta ahora con pinzas mantener esta especie de cese al fuego del que no tenemos claras las condiciones. O sea, no sabemos cuáles son Todos los ceses al fuego tienen una serie de condiciones que les permiten dar causa. Aquí prácticamente no tenemos idea de ninguna, ¿no? Más allá de eso, pues hasta ahora se ha mantenido cierta tranquilidad. Solamente a pesar de un intercambio de misiles en las primeras horas que provocó ayer el regaño de Trump subiéndose a un helicóptero, sobre todo hacia Netanyahu. En realidad, aquí el problema es que a partir de que no tenemos las condiciones, la fragilidad de este mismo cese al fuego es muy alta. Es Exacto. muy alta, pero con una retórica inflamada, con unas acciones que rompieron ciertos tabúes y al mismo tiempo sin ningún resultado para ninguno de los intereses de ninguna de las partes. Así es. Marwan, en un análisis más centrado en lo militar, te quería preguntar, tengo entendido la información que he leído, los análisis que he escuchado, que el primer golpe militar de Israel, cuando decide hacerlo, fue muy fuerte, porque implicó también, pues, años, no, bueno, tiempo de preparación. Había fuerzas de Israel claramente en territorio y lograron asestar golpes fuertes a la cúpula militar de científicos Eh, del programa nuclear y ciertas instalaciones militares. Parecería que habían debilitado a Irán, pero ¿tú crees que también Israel se sorprendió de la reacción de Irán luego de este primer ataque y en ese sentido las fuerzas están más balanceadas? Y si también usó Irán algún tipo de misil al que Israel no estaba preparado y lo sorprendió.
A ver, no realmente, es un hecho que Irán se encuentra debilitado desde sobre todo el año pasado, primero, no solamente en su interior, sino con la pérdida primero del Hezbollah, que era al final el espacio en Líbano que les permitía, lo que le permitía la operación del Hezbollah, quien se terminó por descabezar con el asesinato de Nasrallah, su líder. Al final sí tenía un frente de respuesta desde el Líbano con una cantidad inmensa de misiles que significaban una amenaza increíblemente significativa para Israel. Pierde eso, pierde la operación real de eso, entonces ya hay una debilitación. Después, la siguiente Ujú, fue con la caída del régimen de Bashar al-Assad, que era su puente, ¿no? Para cualquier tipo de tránsito de armamento, de tropas, etcétera, y un espacio para poder responder. Después, con los lanzamientos del año pasado, abril y octubre del año pasado, ya ujú, había también perdido gran parte de su arsenal. Y luego, con el ataque inicial a las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos por parte de Israel, tampoco tenía la capacidad de responder como lo llegó a hacer el año pasado. Vamos a ponerlo en otras palabras. El año pasado, en una sola noche, pudieron haber disparado arriba de 300 distintas unidades de ataques, ya sean drones, misiles, cohetes, etcétera, ¿no? Esta ocasión tenían un promedio de 100, arribita de 100 por noche en vez de los 300, y llegaron incluso un día a poder solamente disparar 20. ¿Por qué? Porque sí, en realidad es que sí están las defensas muy, muy, muy mermadas, ¿no? ujú. Entonces, militarmente sí es increíblemente asimétrica la respuesta de uno y de otro. Lo que sí logró hacer Irán fue penetrar quizá en mayor medida, pero tampoco hay como una información increíblemente clara sobre eso, el escudo de defensa israelí. Es un hecho Ujú. que logró penetrarlo, como en otras ocasiones quizá no lo había hecho. ¿Hasta qué punto? Todavía no tendremos toda la información para ello, ¿no? El tipo de respuesta que pudo dar Irán con, por ejemplo, los misiles hipersónicos que podrían no haberse usado en otras ocasiones, como se usaron ahora, tampoco fue sorpresivo. A ver, la realidad es que sí, sí está debilitado, pero al mismo tiempo tiene un elemento que es más preocupante para la dictadura de los ayatolás, que sí es, como dices, efectivamente, la penetración de los servicios israelíes dentro del territorio de Irán, porque hay que acordarnos que además de el lanzamiento desde Israel, resultó que había una serie de Ataques drones internos. que fueron internados en territorio iraní y activados a distancia, gracias a que no solamente se habían metido los servicios de inteligencia israelíes, sino que efectivamente había ciertos asomos de cooperación por parte de algunas fuerzas del mismo régimen de los ayatolas, ¿no? Ujú. Esa será como que la preocupación, supongo que en este momento de Teherán. Así es. Finalmente, Marwan, sobre el papel de Estados Unidos. En primer lugar, es una violación al derecho internacional el ataque de Estados Unidos a las instalaciones de Irán. ¿Y por qué? No sé si coincidan, me parece que estas, cada vez, cada tanto que se encienden las tensiones en Medio Oriente, en otro punto del país, pues nos damos lecciones básicas de geopolítica, es decir, más allá de un orden mundial regido por una supuesta adhesión a la Organización de Naciones Unidas, finalmente prevalece el poder de la potencia en turno. Y te pregunto por esto, porque Estados Unidos decide atacar y también es de Estados Unidos quien de alguna manera permite que Israel sí tenga una bomba nuclear, pero Irán no la tenga. A ver, creo que ahí hacia lo último normalmente el juicio termina por ser más ideológico que otra cosa, ¿no? A ver, Israel tiene un arsenal atómico no pequeño, ¿no? Las razones de que se les permita al final tienen más que ver con la amenaza de inicio en 1979 por parte de la Revolución Islámica con el Ayatollah Khomeini, donde entonces se buscaba la anulación o la aniquilación del Estado de Israel como una de las prerrogativas de la misma revolución islámica. Frente a esa postura, el tener un arma atómica resulta un peligro, y a la hora que con esa postura ellos se pues, llega a tener un arma atómica, el peligro deja de ser solo local para hacerse regional, de ahí internacional, ¿no? Si queremos ponerlo en términos de política real, es esa la razón, ¿no? Todo lo demás con lo que queramos adornarlo va a ser normalmente un juicio ideológico que tiene poca cabida en el mundo práctico. Ahora, hacia la postura de derecho internacional, sí, se tiende a poner, o se ha tendido en los últimos días a poner este como el gran caso de las últimas violaciones de derecho internacionales. Tenemos un acumulado decepcionante un poco, ¿no? Porque tenemos también que acordarnos como, por ejemplo, dentro de esas mismas acuerdo de derecho El internacional, ataque eh, a Ucrania de al- Rusia. no, no solo, en este caso, el ataque a instalaciones atómicas.
Está prohibido por derecho internacional el ataque a instalaciones atómicas, en definición, por el riesgo que Claro, implica la posibilidad de fuga de radiación. Solamente que es solamente uno más, porque está, sí, efectivamente, como dices, el ataque de Rusia a Ucrania fuera de derecho internacional, el ataque de Estados Unidos en algunas otras ocasiones, el ataque de Israel sobre la Franja de Gaza, el uso del hambre como arma en la Franja de Gaza, el asedio prohibido por ley internacional en contra de la Franja de Gaza, las operaciones de limpieza étnica en la Franja de Gaza. Al final resulta que la parte más decepcionante no se refiere solamente a estos tres actores, porque también tiene lo suyo, y no se nos pueden olvidar las inmensas y continuas violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura de los ayatolás. claro. Es el segundo país con mayor cantidad de ejecuciones en el mundo, casi todas bajo disidencias políticas, ¿no? Solamente China está adelante y normalmente esta es una competencia que trae entre Irán y Arabia Saudita. La parte decepcionante tiene que más que ver con un proyecto civilizatorio posterior a la segunda mitad del siglo XX. A ver, como humanidad la estamos regando de una forma impresionante donde no vemos las consecuencias. Y esta postura donde al final acciones como la de Donald Trump solamente se fijan en el instante para, como insisto, como si fuera de redes sociales, decir, ok, ya declaré la paz mundial Claro, sin pensar en las consecuencias, pues ahondan en esta crisis que tiene que ver mucho más con una arquitectura global en la que en realidad, pues sí, las ideas de derechos humanos, las ideas de que pueda haber un concierto internacional y demás, pues han quedado atrás, desgraciadamente. Ahora, pese a ello, quienes todavía tenemos algún poco de esperanza y algún poco de memoria, tenemos que seguir insistiendo que por la vía supuesto. diplomática es la única que puede resolver los conflictos. Para esto hay un solo apunte con el que quizá podamos hablar. Muy bien. Más allá, y vámonos solamente a tratar de entender los intereses de Israel, los intereses que dijo Israel que tenía, ¿no? Bueno, no ha habido una sola estrategia que haya logrado contener de mejor manera el avance del programa atómico iraní que el acuerdo nuclear del que se retiró Trump en 2018. Exactamente, y lamentablemente pareciera que ser que Irán no va a volver a plegarse a ese acuerdo nuclear después de este ataque. Marwan, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te agradecemos que compartas tu lectura, Gracias tu a análisis. ustedes. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Abrazo fuerte. Igualmente para ti, Marwan Soto Antaki, escritor experto en política de Medio Oriente. Nos vamos a la pausa. Al regreso conversaremos con la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.